Saludos desde Mujer para la Gloria de Dios. Katy Cheraldi de Núñez, Charbel El Hacho Salcedo y Ailín Pagán de Salcedo, le damos la bienvenida. ¿Cómo están ustedes en este día? Yo todavía dolorida de la semana pasada, pero está bien, un buen dolor. Son golpes buenos, son dolores buenos, como lo del gimnasio, que tú sabes que algo está pasando. Exacto, y definitivamente esta serie que apenas hoy tenemos el tercer episodio y que hemos titulado La lengua habla de la abundancia del corazón, pues nos está confrontando. Y si no han visto los dos episodios anteriores, pueden entrar a la página de YouTube de Integridad y Sabiduría, ver este video, los anteriores, compartirlo para que otros también puedan ser edificados. Amén. Y gracias a Dios, damos gracias a Dios por bendecirnos con su sintonía y los mensajes que nos manda y para ayudarnos a reflexionar sobre lo que estamos compartiendo hoy. Necesitamos comenzar orando al Señor, porque Él es el único que pueda abrir nuestro corazón y nuestra mente para que Él hable con nosotros. Ailín, ¿tú podías orar para nosotras? Orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y si podemos estar aquí en este momento compartiendo de tu palabra y siendo edificadas y hasta confrontadas, Señor, es por el obrar de tu Espíritu. Y por eso clamamos a ti, Señor, para que una vez más tú seas manifiesto y abras nuestro entendimiento, nos ayudes a seguir escudriñando nuestros corazones a la luz de tu verdad para poder parecernos cada vez más a Cristo. Sé con nosotras porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias. Amén. Y la semana pasada, para aquellas que nos sintonizan, si no lo han visto, te invitamos a dar para atrás y ver el episodio anterior. La semana pasada estudiamos el pecado de la queja, ¿verdad? A través del proceder del pueblo judío en el desierto. Y este estudio particularmente a mí me confrontó, y yo sé que a ustedes también, nos confronta a todas de tal manera que nos lleva, y es el objetivo, que nos lleve a examinar nuestro corazón y muchas veces a reconocer, incluso con humildad, que nosotras también necesitamos pedir perdón por nuestros pecados y por esta actitud de queja que al final dijimos es contra el Señor, ¿verdad? Sí, rebelión a Dios realmente. Mismo. Y implementar muchos cambios en nuestra manera de vivir y pensar. Sí. Y tú sabes, Katy, que Dios ha sido bueno con nosotras en gran manera. Y aun cuando descubrir estas cosas nos duele y nos avergüence, ¿verdad? Descubrir que hemos pecado, hay gran consuelo de parte del Señor. Y necesitamos aprender a ver todas estas confrontaciones como una gracia del Señor para nuestras vidas, porque es parte del amor de Dios para con nosotras. Si Él no nos amara, nos dejara igual, nos dejara en nuestro pecado, pero Él es quien nos concede a nosotras el arrepentimiento. Así que esto es un regalo del Señor, que nosotras podamos ver todo eso. Y sabemos, como dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, y sabemos también por medio de la palabra que el Espíritu Santo que nos acompaña nos da su poder para nosotras poder tener las fuerzas para cambiar y recordar siempre uno de mis versículos favoritos, Juan 15, cuando dice, apartados de mí nada pueden hacer. Eso lo dijo nuestro Señor Jesús. Saber que nosotras estamos necesitadas de quedarnos en todo tiempo dependiente del Señor, porque sin Él no podemos hacer nada. Y hoy, mis amadas, queremos estudiar la vida de alguien bastante particular en el Antiguo Testamento, y es la vida del rey Saúl. Un hombre que sin duda, por lo que leemos en la Biblia, escogido por Dios, cuyo corazón evidenció luchas constantes como la que nosotras evidenciamos, ¿verdad? Pero tuvo una vida marcada por, vamos a decir, por el engaño y por el temor del hombre más que el temor hacia Dios. El temor al hombre más que el temor a Dios, así es. Y recordemos que el pueblo judío hasta ese momento no había tenido un rey porque Dios mismo estaba con ellos. Pero ellos querían tener un rey, un hombre, como todos los demás pueblos, y le pidieron a Dios un rey y el Señor lo complació. Y por eso Saúl es un personaje interesante, porque es el primer rey que lo elegía el pueblo. Y ¿qué características vio el pueblo para elegirlo? La apariencia, que era alto, que era fuerte, que era atractivo. Eso fue lo que el pueblo vio y que nos confirma luego entonces el proceder de David, que no podemos
elegir, que no podemos proceder de acuerdo a la apariencia, porque David no tenía esa apariencia tan galante como la que tuvo Saúl. Sin embargo, la misma Biblia nos cuenta que fue un rey mucho más efectivo que lo que pudo ser este modelo de Saúl. A la soltera que tomen nota, ¿verdad? Buena Dejen nota. de mirar la apariencia. Porque en todo esto realmente el pueblo judío olvidó algo fundamental, y es que ¿a quién pertenece su vida? ¿A quién pertenece la batalla? ¿A quién es que ellos tienen que buscar en el corazón de ese rey? O sea, al Señor. Así es. Y entre varias lecciones que extraeremos a la vida de Saúl, la primera lección es, como tú dices, un líder no debe ser elegido por su apariencia. Para una posición de liderazgo, lo más importante que debe tener la persona es un carácter íntegro, algo que no vemos en Saúl. Y primero de Samuel nos narra cómo el profeta derramó aceite sobre la cabeza de Saúl, ungiéndolo como príncipe de su heredad. Luego Samuel profetizó que el Espíritu del Señor vendrá sobre Saúl con gran poder y él sería cambiado en otro hombre. El problema es que no lo dije por cuánto tiempo. Y Dios puede usar a quien Él quiere y cuando Él quiera, sin necesariamente significar que esa persona sea espiritualmente madura o un creyente genuino. Nosotros vimos que el Señor puede usar un burro. Así es. Y usó una serpiente. sí. También. Impresionante. Es como tú dices, Katy, Dios puede usar a quien quiera cuando Él quiera. Y Dios decidió usar al rey Saúl, ungirlo como rey. Y el haberlo elegido, Dios le garantizaba a Saúl el éxito en la tarea que Dios le había dado. Sin embargo, desde muy temprano de su proceder, nosotros podemos ver algo que apareció en su forma de proceder, algo había en su carácter, había como una pequeña grieta que desde temprano lo pudimos ver. Y Saúl sabía que Dios estaba con él. El profeta Samuel, lo podemos leer, fue quien lo ungió como el primer rey del pueblo. Y sin embargo, después de esta unción, inmediatamente después de esta unción, cuando vemos el relato en 1 Samuel 10, vemos que él procede a ocultar una información. Ojo, es una grieta en el carácter que estamos viendo desde ya. Vamos a leer 1 Samuel 10, del verso 16. Dice, no le contó, esto es a un tío de él, no le contó acerca del asunto del reino que Samuel le había mencionado. Y nosotros nos pudiéramos preguntar, ¿por qué Samuel oculta una información? Estamos especulando. La palabra de Dios en verdad no dice lo hizo por tal y tal cosa, pero podemos deducir que el silencio en una persona no siempre es algo neutro, revela algo del corazón. Cuando tú callas, oculta información o no dices lo que es exactamente, hay algo en tu corazón. Le faltó honestidad. Y mostrándonos desde ese inicio que su vida no estaba rendida completamente al Señor. El rey Samuel. El rey Samuel, el rey del pueblo. El rey Saúl, perdón. El rey Saúl, el profeta Samuel. Sí, correcto. Samuel, Saúl, nos confundimos, pero nos estamos refiriendo al rey Saúl. Sí. Y definitivamente cuando él fue ungido por el profeta Samuel, Dios sí cambió en cierta manera su corazón. Sin embargo, Dios no, como vemos a lo largo de su historia, Dios no fue el Dios de su vida, con una relación personal. Y por eso Saúl a lo largo de su reinado mostró un patrón de engaño en su manejo, en las ordenanzas que Dios le dio, obedeció a medias y al final eso es desobediencia. Y un evento que manifiesta esta inclinación de mentir del rey Saúl, la vemos cuando en el capítulo 13 de Primera de Samuel nos refiere sobre este enfrentamiento que tuvieron los judíos con el ejército de los filisteos. Este ejército de los filisteos era bien grande. Era bien robusto, con armas y con caballería, con muchos hombres. Y humanamente, ciertamente, los judíos se amedrentaron, con toda razón. Y Saúl, que estaba en Gilgal esperando a Samuel, quien le había mandado, él necesitaba esperar 7 días hasta que Samuel llegara para que él, como sacerdote, podía ofrecer un sacrificio, ofrenda de paz y mostrarle las instrucciones de Dios sobre lo que él debería hacer.
Sin embargo, dado su temor e impaciencia, Saúl desobedeció a Dios porque decidió ofrecer él mismo el sacrificio. Y la pregunta aquí, Katy, ¿acaso él era un sacerdote? ¿Acaso él tenía la autoridad dada por Dios para hacer eso? ¿Qué él hizo? Precisamente. Entendemos que Saúl estaba ansioso por la situación. Sin embargo, al hacer las cosas a su propia manera y solo obedecer a Dios parcialmente, como tú dijiste, Aline, eso es desobediencia. Sí. Así es. Y evaluando superficialmente, si bien es cierto que Saúl estaba buscando la aprobación del Señor al realizar un acto espiritual, que todas pudiéramos caer ahí, ¿verdad? Pensar que porque estamos haciendo una labor espiritual, estamos haciendo algo, ¿verdad? Que agrada a Dios. Esto no fue bien recibido por el Señor, porque no todo, mis hermanas, lo que parece espiritual es obediencia verdadera. Y Dios valora más la obediencia por encima de cualquier sacrificio que nosotras hagamos. Y de hecho, a mí me gusta mucho una frase que dice, la obediencia selectiva no es obediencia, es conveniencia. Así que Dios no se agrada, mis amadas, con la obediencia parcial. Dios quiere nuestra obediencia total, pero a veces nos podemos preguntar por qué lo hacemos. Bueno, a mí me gusta mucho Jeremías 17:9, que dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y Aileen, yo te quiero preguntar, la orquestación de Dios es perfecta, nosotras lo sabemos. ¿Quién llegó justo después que Saúl terminó a ofrecer este famoso holocausto, el servicio? profeta Samuel. Y cuando vio lo que había pasado, lo confrontó, porque Samuel sabía que inmediatamente que Saúl había desobedecido el mandato de Dios. Pero Saúl persistió en defender que él sí lo había obedecido. Hasta que Samuel insistentemente lo confrontó y él eventualmente sí asumió su desobediencia. Y esto lo dice 1 Samuel 15, versículos 19 al 23. Y la realidad es que esa es la forma en que nosotros también procedemos. O sea, el pecado nos engaña y nos ciega de tal forma que se nos hace difícil reconocer nuestro pecado. Y de hecho, yo practico el pedirle a Dios, dame arrepentimiento, permíteme ver mi pecado, porque que literalmente, yo no sé ustedes, pero yo en muchas ocasiones me he dado cuenta de que yo he estado ciega, pecando ciegamente sin ni siquiera darme cuenta. Y esto obviamente con el rey Saúl pasó porque él ni siquiera tenía una relación con el Señor. O sea que la pregunta que debemos hacernos es cuántas veces nosotras, al igual que Saúl, persistimos en nuestro pecado, en defender nuestro pecado y no nos damos cuenta. Así mismo, y justificamos lo que estamos haciendo. Y continuando con el relato del enfrentamiento, el hijo de Saúl, Jonatán, salió con su escudero y el Señor mandó un fuerte, temblor de tierra que provocó miedo y confusión en el mismo ejército filisteo, haciendo que la espada de cada hombre se volviera contra su compañero. Y el Señor libró a los judíos de aquella batalla. Y entonces el resto de los israelitas que estaban escondidos salieron. Sí. Uno entiende terror, pero escondido es otra cosa. Tenía mucho miedo, estaba amedrentado con ese gran ejército. Claro, y desobediente. Fue parcial, porque fueron, pero estaban escondidos. Claro. ¿Y creen que los israelitas eran capaces de ganar por sus propios medios? Bueno, obviamente por sus propios medios no. Eso es una respuesta, ¿verdad?, que todas sabemos. A mí me gusta mucho el Salmo 33, permítanme leérselo. 33 del verso 16 al 17 dice que parece que esto es algo que no debemos olvidar. El rey no se salva por gran ejército, ni el valiente escapa por mucha fuerza. Falsa es la esperanza de victoria por el caballo, ni con todo su gran poder puede librar. O sea, nosotros tenemos que entender que la batalla es del Señor. Y desde una vista, por debajo del sol, bueno, podemos dar varias razones. Yo tengo aquí 3. La primera es por qué ellos estaban así. Bueno, porque estaban aterrorizados, como tú dijiste, Katy. La segunda razón, estaban en una posición de desventaja numérica, eso es humanamente entendible. Y lo tercero, los filisteos estaban pues mejor armados, ¿verdad?
Sí, sí, ¿Y qué definitivamente. tenían los judíos? Bueno, los judíos humanamente estaban desarmados. Así mismo. O sea, no tenían nada. Esa es la realidad. Por eso se escondieron. Así mismo. Pero, y pongamos atención en los perros de Dios, Sí. porque ellos sí tenían todo lo que necesitaban. Tenían a Dios a su lado. ¿Y de quién es la batalla? Así es, la batalla del Señor. Y precisamente lo que Saúl había olvidado, que se nos puede olvidar a nosotros en cualquier momento, porque sus prioridades estaban completamente desordenadas, como muchas veces nuestras prioridades están desordenadas. Él había olvidado esto que Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Y para discernir, mis hermanas, de forma correcta nuestras circunstancias, nosotras deberíamos tener claro cuál es la voluntad del Señor. Las acciones de Saúl pusieron en evidencia básicamente sus prioridades, las prioridades y lo que anhelaba su corazón. Él estaba centrado en sí mismo, en su seguridad, en su reputación y en su control de la situación. Y por su proceder en la guerra con los amalecitas, se ratifica la idea de que ese hombre estaba ensimismado. Él era él, yo y después yo. Y continuando con la historia, el profeta Samuel le explicó al rey Saúl que Dios quería que él matara al rey Amalek porque lo quería castigar, porque cuando ellos estaban pasando por aquella tierra, él les había impedido al pueblo judío pasar por allí. Y entonces el Señor quería hacer justicia. Escuchemos No de hecho. solamente al rey, él dijo que ese pueblo se iba a desaparecer. Exactamente. ¿Qué ha hecho ya? Exacto. Primera de Samuel 15:3 dice: ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. O sea, un detalle muy específico de que era todo. O sea, queda claro que la orden que se le dio al rey Saúl fue matar a todo el vivo. Sin excepción. Sin excepción, exacto. Y ellos entraron y derrotaron a las amalecitas. Y hasta ahí vamos muy bien. Pero ¿qué sucedió después? Pero Los peros de Dios. Leemos que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a los animales engordados y solo destruyeron los animales despreciados. Dios manda a Samuel a confrontar de nuevo a Saúl y escuchen su respuesta. Bendita seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Y cuando Samuel le preguntó, ¿qué es este balido de ovejas y mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Saúl echó la culpa en el pueblo, diciendo que ellos lo traían para sacrificar al Señor tu Dios. Es interesante esa última frase que Saúl menciona porque él insistió que su pecado era para obedecer al Señor en la misión que él lo había enviado. O sea, él está tratando de poner algo bonito dentro de su desobediencia, como decíamos anteriormente. Y decía, el problema no soy yo, el problema es el pueblo. ¿Y dónde vemos eso otra vez? En Génesis 3. Sí. La serpiente que me diste, la mujer que me diste. Sí. No, y yo lo veo a diario. Yo porque quería ponerte Génesis 3 para que lo veas en la Biblia. Pero te puedo decir miles de ejemplos, ¿verdad? Pero es donde originó. Tú tienes razón, obviamente. Claro. Primera vez. Quería darte un dato bíblico. Porque mío hay muchos. Bueno, pero Samuel de nuevo le advirtió una vez más al rey Saúl, que el Señor, mira, lo había desechado. Ya tú no vas a ser más rey. Y es ahí cuando entonces él finalmente admite su pecado y confiesa, ¿verdad?, que la razón fue porque él le tuvo temor al pueblo. Finalmente dijo lo que era, ¿verdad? Y esta es la segunda ocasión en que Saúl pecó por temor. Primero, recordamos que fue cuando los filisteos y ahora con el pueblo. Y entonces, Ailín, ¿cómo se llama esto que este hombre está haciendo? Temor al hombre por encima de Dios. Y esto es algo que vemos un patrón que vemos repetidamente en la vida de Saúl. Él se preocupaba más por el qué dirán, por la opinión del hombre, que por la de Dios. Incluso, de hecho, cuando Saúl pide perdón a Samuel, él no lo hace porque genuinamente esté experimentando un arrepentimiento, sino porque él desea el endosamiento, el apoyo, el respaldo de Samuel y el reconocimiento del resto del pueblo. Y por eso es que él
pide perdón. Así Entonces, realmente eso no es lo que Dios quiere de nosotros, que pidamos perdón por el que dirán, sino porque genuinamente experimentamos arrepentimiento por nuestro pecado delante de Dios. Por eso, Saúl dice a Samuel, con respecto a la motivación de su corazón, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. O sea, muy específico, él se delató. Así mismo. Y la pregunta nuevamente es si en verdad lo que él quería era adorar, porque él estaba diciendo, ven conmigo para que adoremos, pero esa era la razón. Rituales. Saúl estaba enfocado solamente en el plano terrenal y no en Dios. Por eso le preocupa lo que Samuel piense de él. Estamos en el mismo sitio de nuevo. Exactamente. Y peor aún, ¿cuál era la verdadera razón por la que quería Samuel que le acompañara? O sea, Saúl lo que quería era aparentar ser un hombre de piedad, pero realmente no lo era. No era, que es el doble pecado, porque no solamente que están diciendo mentiras, está tratando de aparentar. Sí. Y Samuel le repite de nuevo que el reinado le sería quitado. Y escuchen la petición que entonces le hace a Saúl. He pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore a tu Dios. Ahora, sí, Saúl está siendo honesto, porque abiertamente le pide a Samuel que lo honrara delante de los ancianos del pueblo, evidenciando a nosotros el mismo problema. El temor al hombre por encima del temor a Dios. Y noten algo que es revelador sobre su relación con Dios. Yo vi sus ojos abrir cuando yo lo dije. Claro. Es la frase, es la repetición cuando él dice, tu Dios, ya no es mi Dios, no es nuestro Dios, es tu Dios, o sea, y evidenciando así que él no tenía una relación personal. Por los frutos lo conoceréis, dice la palabra. Exactamente, y su boca finalmente dijo en verdad lo que había en su corazón. Saúl, admite que el Dios de Samuel no es el Dios de él. Pero entonces nos pudiéramos preguntar, ¿cuál era el Dios de Saúl? Bueno, él mismo. Él es un egocéntrico y podemos discernir entonces eso mismo que les dije ahorita, cuáles eran los tesoros del corazón de Saúl, evaluando cada una de sus palabras y no solamente sus palabras, también sus acciones. Porque como ya revisamos en otros programas, la lengua habla de la abundancia del corazón. Hay un versículo que lo dice. Y más que un creyente, Saúl parecía ser una persona que quería servirse de Dios. Y quizá muchas de nosotros en algunas ocasiones hemos hecho eso, que queremos lo espiritual, queremos usar eso para sostener una agenda nuestra. Y tú sabes que nosotras que estamos en ministerio es más común, porque a veces tenemos esa apariencia espiritual, pero el Señor conoce el corazón y nuestra boca al final termina revelando lo que hay ahí, ¿verdad? O sea, si somos sinceros, ¿quién no ha actuado como Saúl? Así En algún momento hemos procedido igual que él, que queremos la aprobación y el aplauso, la afirmación, y no genuinamente estamos tras lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso la Biblia nos advierte de que nuestro corazón es engañoso y que debemos de vivir continuamente escudriñándonos, reflexionando, evaluando las motivaciones de nuestro corazón delante de Dios a través de su Espíritu Santo. Él lo va revelando y con su palabra nos va confrontando. Y hay formas, o sea, específicamente, ya incluso mencioné algunas, pero de manera práctica, ¿qué hago para cultivar un corazón genuinamente piadoso? Pues debo de escuchar lo que hablamos, o sea, lo que yo hablo, cómo lo digo, qué es lo que digo, y también observar lo que yo hago, si es congruente lo que digo con lo que yo hago. Y entonces, si esto es congruente, pues seguir por ahí, porque si estoy de acuerdo con la palabra, porque eso es lo importante, no es que yo diga una cosa que sea desalineada con la palabra y también actúe por esa línea, porque al final estoy desobedeciendo a Dios. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que hay una guerra, la cual estamos batallando y no es allá afuera, es aquí adentro. Es aquí adentro en nuestro corazón y en nuestra mente, y a veces hasta invisible a nuestros ojos. Y ojo con eso, por eso necesitamos estar en comunión con Dios y pedirle al Señor que nos dé arrepentimiento y que el Espíritu Santo sea que nos guíe. Porque no hay tiempo que perder, no hay paso que dar atrás.
Así es. Y al seguir el patrón de la conducta de Saúl, es evidente que su corazón estaba lleno de orgullo, rebeldía, manipulación y apego al poder. Claro. A pesar de que Samuel le dijo varias veces que el Señor quitara su reinado, Saúl no mostró ningún arrepentimiento No. genuino y mucho menos un cambio de conducta. Su mayor ídolo fue él mismo, Así como es. tú dijiste. Así es, y el tiempo no nos alcanza para revisar todos los sucesos de la vida de este rey, del rey Saúl, sobre todo su interacción con David, Sí. al cual persiguió. Ay, sí. Ustedes recuerdan, Sí, persiguió sí, por sí. años, aún David habiendo sido ungido por Dios. Pero sin embargo, pudiéramos establecer algo, y es que este hombre fue un gran narcisista. Y yo Sí. quise, a veces hablamos de narcisismo, pero no todos entienden lo que es narcisista, la Sí. personalidad narcisista. Yo fui al diccionario y fíjense, mis hermanas, si Saúl era un narcisista o yo soy una narcisista, yo soy así, mira, yo vivo centrada en mí misma. Se percibe como alguien superior o merecedora del trato especial. Utiliza a las personas como medio para satisfacer sus propios deseos y proteger su imagen. Eso era Saúl. Y creen que tiene el derecho de hacer eso. Exactamente. Y lo demandan y si te sentiste mal es tu Y problema. ellos no. están por encima de la ley. Exactamente. Saúl era un narcisista, pero lo más peligroso de este tipo de corazón, y es que lo que nosotras que estamos en la fe debemos de cuidarnos, es que estas actitudes se pueden disfrazar de piedad, Así es. disfrazarse de espiritualidad, pero en realidad al final, mis hermanas, Dios que conoce el corazón sabe de que tú estás hecha y al final te estás gobernando tú misma. Y queremos cerrar haciéndonos esta pregunta que es vital para este episodio. ¿Qué tanto yo me parezco a Saúl? ¿Y dónde? Otra moral. y súper importante, ¿dónde en mi vida estoy temiendo más? ¿Estoy temiendo más al hombre o estoy temiendo más a Dios? Así es. Excelente forma de concluir este episodio que justamente hemos titulado El temor al que dirán los demás. ¿Vivimos más pendientes del temor al hombre o el temor a Dios? No dejen de acompañarnos en un próximo encuentro. Aquí estaremos, continuaremos estudiando acerca de lo que la Biblia nos enseña sobre el manejo de la lengua. Una parte de nuestro cuerpo para la cual tenemos que tener mucha sabiduría y pedirle a nuestro Dios. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.